Mi nombre es Ángel Hernández. Les voy a comentar sobre la sucesión testamentaria de la Cátedra de Derecho Civil y Sucesiones de la Universidad de Yacyretá. En el derecho romano, el testamento, de latín testamento, es un acto jurídico solemne por el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después de su fallecimiento. Por este acto se permite a una persona sui iuris en la que no concurra ninguna incapacidad que lo impida. Otorga una ley a su propio patrimonio, pero a este a un tanto peculiar al no entrar en vigor hasta que el momento de la muerte le llegue, y por poder puede ser revocado con total independencia por un nuevo testamento hasta que se sobrevenga el fatídico deceso. En las fuentes romanas específicamente, en las que pertenecen a la última jurisprudencia clásica, únicamente se han podido encontrar un par de definiciones acerca del testamento. Una de ellas pertenece al jurisconsulto Epigonal Ulpiano, mientras que la otra se le atribuye a su discípulo Modestino. Las dos definiciones que conservan son semejantes, siendo esto consecuencia probablemente de la vinculación o convicción personal entre ambos. Pero no ha sido esta manifiesta similitud lo que ha traído la atención de la romanística, sino lo más curioso para los estudios ha sido que el hecho en que ninguno de los dos juristas se haya referido al testamento como un acto por el cual una persona designa un heredero. Tampoco se pronuncian los clásicos acerca del carácter personalísimo del testamento ni sobre la posibilidad de la revocación del mismo. Precisamente por esto se debe entender que el testamento, en sus definiciones, ¿verdad?, entre las ambas definiciones se vieron profundamente alteradas con las instituciones de los codicidos. Por otro lado, la sucesión testamentaria se origina cuando el causante es provisión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes señalando a quienes van a recibir o a quien se le va a transferir de una forma y que deben ser transferibles. Al igual en ella tiene previsto inicialmente una albacea, es el quien se encargará de la administración de los bienes del causante fallecido. Usualmente otorga esta designación a un hijo más coherente que tenga la actitud y la confianza del mismo. El fundamento en este tipo de asociación, como en la asociación testamentaria, su principal fundamento es la voluntad del causante de disponer de sus bienes al momento de su muerte. Esta voluntad debe cumplir ciertos requisitos para que dichas manifestaciones de voluntades sean válidas y puedan tener eficacia jurídica en las mismas. Están previstas en estas, en que se ha emitido de una forma válida de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico y mediante un testamento, que el causante fallecido de Cujo sea capaz de disponer, que el instituido sea capaz para suceder o percibir, que la disposición testamentaria haya respetado la legitimidad. Conviene señalar que en nuestro derecho vigente no existe otra forma de disponer de los bienes propios para después de la muerte. El testamento es la disposición de la última voluntad con que una persona determina el destino de su patrimonio después de su muerte. Entre sus características podemos observar que es un acto unilateral que solo debe aparecer en el texto del documento, la declaración del testador. No se puede realizar un testamento recíproco o que en el texto del testamento aparezca la declaración o aceptación del heredero o legatario. Es un acto de última voluntad. Solo sustituirá su efecto después de la muerte del testador, es decir, mortis causa. El testamento no pierde eficacia, no importa cuánto tiempo transcurra entre su otorgamiento y su apertura. Es un acto esencialmente revocable que el testador puede en cualquier momento de su vida anular y cambiar las disposiciones testamentarias que haya realizado, no siendo necesaria que los sustitutos o por otras. Es un acto de disposición, pues el testador dispone de sus bienes para que después de su muerte sean transferidos a sus herederos. Es un acto formal y solemne. Para que sea válido debe cumplir con una cantidad de requisitos indispensables de acuerdo con solo expresamente que lo señala la ley. Buenos días,
Mi nombre es Luis Barrete y yo le voy a hablar sobre las condiciones y requisitos para hacer testamento. 1. La voluntad del testador debe ser de manera directa, es decir, que no se podrá otorgar un poder especial ni mucho menos un poder general para que así otorgue en nombre de representación de las mismas. 2. El testador debe ser de manera expresa y de manera inequívoca, ya que carecerá de validez por cualquier forma engañosa o dudosa. 3. El testador debe ser consciente y libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe tener pleno uso de la facultad para así poder otorgar testamento. Y por último, tiene que tener pleno uso de su facultad para así tener la capacidad para otorgar testamentos. Por lo contrario, se dará totalmente nulo. Bueno, ahora vamos con la capacidad para testar, que se encuentra estipulado en el artículo 836 del Código Civil, que expresa lo siguiente: que podrá otorgar testamento a todas las personas que no tengan capacidad dispuestos en la ley. En el artículo 387 del Código Civil expresa todas las facultades y los incapaces para otorgar testamento, en los cuales son: 1. Los menores de 16 años a menos de que sean casados o divorciados. 2. Las personas que sean por defecto intelectual. 3. Los que no estén en su juicio propio para poder otorgar o hacer testamento. Y por último, los sordos, los sordomudos o mudos que no puedan leer ni escribir. Podemos decir que para calificar la capacidad para quien pueda otorgar testamento debe tener pleno uso de su facultad, como ya lo había mencionado. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona en ese momento que iba a otorgar testamento no haya tenido incapacidad para otorgar testamento, se dará por válido. Soy Irmereu. En cuanto a la capacidad para recibir por testamento, tenemos que este tema es regulado por el Código Civil de Venezuela. Las personas incapaces de heredar por testamento están comprendidas en los artículos 841 y 46 del Código Civil. Tenemos que el artículo 841 establece la Iglesia y el ordenador in sacris y ministros. El artículo 846, el tutor. Y el artículo 844, al registrador, notarios y testigos que tienen relación con la lectura y procesamiento del testamento. En cuanto a las limitaciones para testar, tenemos que el artículo 810 del Código Civil señala al indigno. El indigno es aquella persona que es considerada por la ley que no es merecedora de recibir testamento. Existen 3 requisitos o 3 condiciones establecidas, como son: 1. El que voluntariamente haya perpetrado un delito cuya pena sea merecedora mayor a 6 meses en la persona de cuya sucesión se trate. El segundo punto, el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Y el tercer punto es el pariente que tiene la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate. Podríamos decir que en el caso de los hijos que tienen padres de edad avanzada y están en el deber de alimentar a sus padres y se compruebe que no lo asistieron o le negaron ayuda en cuanto a sus alimentos, estas personas se consideran indignas para ser merecedoras de una herencia o a través de un testamento. También tenemos limitaciones establecidas en el Código Civil. El artículo 845 señala que el cónyuge en segunda nupcia no puede dejar más del 50% de su herencia
al cónyuge sobreviviente. De igual manera, esta parte no puede ser mayor a los hijos de matrimonios que hayan ellos tenido anteriormente. Es todo, gracias por la atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Lucena y el día de hoy les voy a hablar sobre las limitaciones a las capacidades de testar y recibir por testamento. El legislador limita en protección a los intereses de los parientes y allegados al decuyos o al causante. En primer lugar tenemos las fundaciones. Estas pueden establecerse por testamento según el artículo 19 del Código Civil venezolano, caso del cual se consideran como existencia jurídica desde el otorgamiento de este, siempre y cuando luego de la apertura de la sucesión se cumplan con los requisitos de protocolización. En segundo lugar tenemos el indigno. Para recibir ab intestato lo es también para recibir por testamento de aquel que hubiera ofendido, conforme a lo previsto en el artículo 810 del Código Civil. Le son aplicables también las disposiciones de los artículos 811, 812 y primera parte del 813. Por otro lado tenemos los tutores. Estos no podrán aprovecharse de las disposiciones testamentarias de su pupilo que hayan sido hechas antes de la aprobación de las cuentas definitivas, aunque el testador hubiera muerto después de aprobadas dichas cuentas. Por otro lado, se encuentra el registrador y otros oficiales de registro y testigos. Las hechas a favor del registrador o de cualquier otro oficial, sea civil, militar, marino o consular, que haya recibido el testamento abierto o de alguno de los testigos, no tendrá efecto, según lo establecido en el artículo 846 del Código Civil venezolano. Y por último tenemos el cónyuge del binubio. Existe una incapacidad parcial que afecta a quien haya contraído segundas nupcias luego disuelto por supuesto el vínculo anterior. Limita su derecho a testar a favor del cónyuge, ya que no le permite instituirle por una parte superior al que recibe al menos favorecido de los hijos o de los matrimonios anteriores, según lo señalado en el artículo 847, y por consiguiente el cónyuge supersiste del binubio no puede recibir más de esta porción. Ahora bien, tenemos las clases y formas de testamento. El Código Civil venezolano solo admite 3 clases de testamento. El primero es el testamento ordinario, que puede ser abierto. El testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que en él se dispone. A su vez presenta formas. Puede ser mediante escritura, que está establecido en el artículo 852, otorgarlo ante el registrador y testigos sin necesidad de protocolización, o otorgarlo ante 5 testigos, no se necesita la presencia del registrador. Por otro lado está el cerrado, donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que se haya contenido en un pliego cerrado que presenta a las personas que deben autorizar el acto, sin que nadie se entere de su contenido. Presenta distintos requisitos, que es que el papel debe ser cerrado y sellado, la declaración solemne, la fe del registrador, la nulidad, la declaración de firma y la protocolización. Por otro lado tenemos los testamentos especiales. Estos se otorgan cuando el testador no puede recurrir a las formas más ordinarias de testamento por encontrarse en circunstancias ordinarias de tiempo y lugar, porque el legislador permite el empleo de formas simplificadas en atención a tales circunstancias. El Código Civil señala las circunstancias que pueden ser en lugar donde hay epidemias, a borde de buques de marina o de guerra mercante, o otorgadas por militares. Y por último tenemos los testamentos otorgados en países extranjeros. Los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior. Para que surta efecto en Venezuela, debe estar sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realiza el acto. Deberá otorgarse de forma auténtica. Buenas tardes, mi nombre es María Elena Moreno y en este caso les voy a hablar sobre los testamentos ordinarios. En el artículo 849 de nuestro Código Civil, el testamento puede ser abierto o puede ser cerrado. Testamento abierto es el llamado también nuncupativo. Es aquel en el cual el testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que en él se dispone. En el artículo 852 del Código Civil, el testamento abierto debe otorgarse en escritura pública, con requisitos y formalidades exigidos por la ley, de registro público para la protocolización de documentos. Lo que lo diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que intervienen en el acto de otorgante. Formas de testamento abierto. Mediante escritura pública, artículo 852 del Código Civil.
o otorgarlo ante el registrador y 2 testigos, sin necesidad de protocolización. Otorgarlo ante 5 testigos, en cuyo caso no se necesita la presencia del registrador. Artículo 853 de nuestro Código Civil. Testamento cerrado. Es aquel donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en un pliego cerrado que presenta a las personas que deben autorizar el acto. Este pliego se denomina plica. Nadie se entera de su contenido, lo que constituye una ventaja, pero ofrece una desventaja de que el fallecido, el testador, hay que seguir un procedimiento judicial de apertura. Los requisitos o solemnidades son papel cerrado y sellado, declaración solemne, declaración de firma, fe del registrador, protocolización, firma del testador, nulidad. Testamentos especiales. Se otorgan cuando el testador no puede recurrir a las formas ordinarias de testamento por encontrarse en circunstancias ordinarias de tiempo y lugar, por lo que el legislador permite el empleo de formas simplificadas en atención a tales circunstancias, lo cual ocurre solo en tres circunstancias señaladas por nuestro Código. En lugares donde haya una epidemia grave que se repute contagiosa, cuando se esté a bordo de un barco de guerra o de la marina mercante, cuando se es militar en campaña, que es llamado testamento militar. El testamento otorgado en país extranjero. Tanto venezolanos como extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior, para que surte efecto en Venezuela, sujetándose, en cuanto a la forma, a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, deberá otorgarse en forma auténtica, pero también podrán otorgarlo tanto los venezolanos como los extranjeros en el exterior. Pero para que surta efecto en Venezuela ante el agente diplomático o consular venezolano, atendiéndose en este caso a las leyes de nuestro país. En tales casos, el agente diplomático o consular hará las veces del registrador y debe cumplir con el acto del otorgamiento de las disposiciones que están establecidas en el artículo 880 de nuestro Código Civil. Bueno, esta fue toda mi exposición, espero les haya gustado. Feliz tarde.